Queda con ustedes el licenciado Jesús Claros. Claros en política. Aquí en Canto Grande FM 97.7. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en Claros en Política y por supuesto ha sido una semana muy movida, ¿verdad, Jorge? Buenos días, Jesús, ¿cómo están? Y justo hablando acerca de juventud, la renovación de la política, vamos a hablar con, lleva el número 3, Úrsula Silva, está en el Partido Alianza Popular. Úrsula, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a todos los jóvenes de Canto Grande. ¿Cómo así fuiste elegida el número 3? Bueno, democráticamente, felizmente, en una convención de delegados. Tú sabes que el Partido Aprista es un partido ya de mucho tiempo y con una escuela, digamos, en donde nosotros nos vamos a las elecciones internas, ¿no? Algo que muchos partidos de repente no practican. Entonces, la renovación es un proceso que es democrático y también es meritocrático, ¿no? No como vemos en otros partidos de repente que es así autoritario, renuevo y listo. No, porque nosotros respetamos a nuestros líderes mayores, pero sin embargo también tenemos derecho, y hay 5 o 6 jóvenes más en la lista. 1/3 de la lista es joven, o sea que ya nosotros estamos queriendo cambiar también esta imagen que tiene el partido. Qué bueno, eso va a refrescar mucho la política, va a refrescar mucho las nuevas ideas, los nuevos. Así es, y es importante decir también que no solamente este proceso de renovación se da en el Partido Aprista, tiene que darse, y yo hago un llamado aquí a todas las listas que se están decidiendo en todos los partidos, y no solamente en los partidos, en las universidades, en el periodismo también. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pasando por una nueva revolución tecnológica que nos da nuevas formas de pensar y de ver la vida. Entonces, muy respetuosamente queremos cambiar las formas de hacer política, ¿no? Hemos visto cómo en las campañas los congresistas se insultan, se dicen adjetivos, carajean, insultan. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Al frente los están viendo 9 millones de jóvenes, no es cualquier cosa, un poquito de respeto pedimos, ¿no? Si nosotros siempre piden renovación y sin embargo a veces no nos llaman a los mismos porque buscan la noticia mala. También, y por eso les agradezco hoy día que me hayan invitado, es necesario vender la noticia buena y las nuevas personas que estamos intentando hacer una política mejor. ¿Tú eres el número 3 de la Alianza o del Partido Popular? De la Alianza Popular. Ya me parece que ayer se ha elegido también la lista del PPC, también hay jóvenes incursionando, hay 14, entonces hemos quedado en primer lugar Mauricio, en segundo lugar Bedoya, y detrás de estos 2 grandes líderes estoy yo, que es realmente un gran honor y además una muestra real de renovación que ha venido democráticamente elegido por lo menos 200 delegados a nivel nacional. Uno de tus planteamientos justo era esto de el Ministerio de la Juventud. Así es. ¿No? Y lograr incentivos tributarios a las empresas que contraten jóvenes. ¿Cómo puede hacerse viable todo esto? Bueno, en principio el Ministerio de la Juventud es una decisión gubernamental que le pertenece al presidente de la República, pero dada por un proyecto de ley, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros decimos es que el Ministerio de la Juventud tiene que encargarse de 3 cuestiones principales, que es educación, trabajo y deporte, que es salud. Pero muchos dicen, no, pero esto puede coincidir con lo que tiene el Ministerio de Educación y con lo que tiene el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué entonces un Ministerio de la Juventud es importante? Porque lo que va a hacer esto es articular a todos los programas, que en este momento son 6, la Secretaría Nacional de la Juventud, el IPD, Beca 18 y otros programas más, o sea que no va a generar más burocracia porque estos programas ya tienen expresión presupuestal. Así que ahí eliminamos ese argumento falso de la burocracia. Lo único burocrático sería un ministro más. Pero ¿por qué tendría que haber un ministro más? Porque lo que necesitamos es liderazgo político, que todos estos programas que están desarticulados y no hay interés por ver, por ejemplo, la juventud profesional, que ahora te explico lo que es, necesitan voz en el Ejecutivo. Y nadie habla por los niños ni por los jóvenes. Entonces yo creo que la voz tiene que venir de nosotros mismos. Dentro del ministerio, por ejemplo, está el programa de juventud profesional. Existen actualmente 400,000 jóvenes que no tienen título profesional. Y por no tener título profesional, les pagan menos.
y por no tener título profesional se les discriminan o no acceden a un puesto de trabajo. Necesitan una primera chamba, pero te piden experiencia. Entonces, este ministerio, por ejemplo, va a crear el Fondo de Creatividad e Innovación, que va a ser un fondo para que se le pueda ayudar a las personas de bajos recursos a tener su título profesional y que no sean tratados como pulpines. Los incentivos tributarios, que la ley, esta mal llamada ley pulpín, porque la palabra pulpín es un insulto para nosotros. ¿Está bien? Esa ley lo que proponía era los incentivos para las empresas a través de perjudicar a los jóvenes, quitándoles sus vacaciones, quitándoles sus ETS y quitándoles derechos fundamentales laborales que son reconocidos por la Constitución. Entonces, lo que nosotros proponemos es que sea al revés. Dale, Estado, incentivos a las empresas para que contraten jóvenes, para que le den su primer trabajo, para que además los capaciten. Uno aprende con la experiencia, es cierto, pero el joven con las nuevas tecnologías tiene una ventana a la información, y la información te da una ventana al conocimiento. Somos en este momento, y te lo digo con orgullo y te hablo en nombre de todos los jóvenes, la generación más informada de los últimos tiempos, y por ende la generación que más tiene acceso a una preparación. Entonces, somos el motor de la economía, pagamos tributos, hasta en los ejemplos más simples, como usar un cinturón de seguridad. ¿Participaste en las marchas? Sí, en la marcha de la ley Pulpín sí participé. ¿Qué te pareció las marchas? Eran bastante agresivas, ¿verdad? No me pareció agresivas, o sea, se marchó en todo momento pacíficamente. Me parece que tanto habían dicho que los jóvenes no les interesa la política, que los jóvenes no les interesan las obras sociales, que ahora demostraron completamente lo contrario. Ellos salieron porque no tenían a alguien en el Parlamento que hable por ellos, nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que las grandes conquistas, así como cuando recuperamos la democracia en el Perú, han venido de los jóvenes. Y solamente se acuerdan de esos 9 millones de jóvenes, que son más de la tercera parte del país, ¿no es cierto? Los solamente eleccionan. ¿Políticos deben desaparecer En principio en el yo país? no les diría dinosaurios, porque tengo mucho respeto, y precisamente la nueva forma de hacer política se trata de respetar a las personas con experiencia. Y prueba de ellos es que nosotros vamos también con personas que tienen mucha experiencia, de ningún partido. Lo que yo le digo es que la oportunidad se los dé a los jóvenes meritocráticamente. Aquí no hay improvisaciones. Hay muchos candidatos que ahora vemos donde todo es plata. Entonces el país se ha convertido, y las elecciones se han convertido en un concurso de billeteras. Porque con el voto preferencial, el que más te conoce es el que vota por ti. Y obviamente te van a conocer más porque tú haces más publicidad. Y la publicidad cuesta dinero. Y no hay un tope mínimo que se tenga que gastar. Entonces por eso los jóvenes no salimos elegidos, pues. Porque ¿con qué plata vamos a ir? Entonces lo único que nos queda es estar en radios y que ustedes nos den las oportunidades, y felizmente muchos periodistas ya se han puesto la camiseta también de la renovación, ¿no? Lo que necesitan los jóvenes en realidad es demostrar su liderazgo político. Así es. Es decir, porque los anteriores pues continúan. Necesitan que los jóvenes tengan la capacidad de sobrepasar a sus propios líderes históricos, para después ellos demostrar que efectivamente son capaces de entrar a la renovación y a gobernar el país como... Exacto, creo que en eso te doy toda la razón, pero no solamente es una tarea de los jóvenes políticos, ahí también tiene mucha responsabilidad la prensa, mucha responsabilidad, porque el espacio, la ventana en la que tú le hablas al país es a través de la televisión, la radio y el internet. Entonces nosotros lo que hacemos es manejar las redes, que ahora también cobran por la publicidad, ¿no? O sea, tampoco es tan barato. Entonces, lo que tenemos que tener son oportunidades de parte de ustedes, que son el cuarto poder, que tienen la responsabilidad de presentar también caras nuevas, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un sistema político que es difícil entrar, ¿no? Podemos nosotros superar, estamos muy preparados, no solamente en el partido aprista ni en el PPC, en otros partidos hay personas muy preparadas que me gustaría verlas ahora, y que me gustaría, y yo emplazo a sus partidos a que le den oportunidades a los jóvenes, y que el debate de estas elecciones sea entre jóvenes, porque las políticas públicas tienen que ser diferentes, acordes a nuestra manera de pensar. ¿Por qué crees que los jóvenes
de años atrás no se involucraban tanto en la política y dejaban pues que sus líderes históricos los llevaran a ellos y no les tomaran en cuenta? Bueno, yo creo que hablamos de distintos espacios y tiempos históricos, como decía Yaya de la Torre, ¿no? Por ejemplo, cuando se fundan estos dos grandes partidos, ¿no? Mariate y Yaya, que eran de la misma generación, había mucho ímpetu político, pero cuando vino Fujimori se creó la época de la apolítica. Lo único que veíamos en televisión, con el respeto de las personas que me están escuchando, eran personas a las que les lamían las axilas y cómicos ambulantes que daban un espectáculo terrible en la televisión. Pero esta generación es la que ya ha terminado y hemos venido nosotros con una nueva, digamos, revolución de la tecnología. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo sí pasé lo que era toda la marcha de los 4 suyos en el colegio, pero una vez que están en quinta secundaria y para arriba, y como muchos jóvenes que ya han vivido en democracia y ya han vivido con una revolución de las nuevas tecnologías. Entonces, nuestra manera de pensar es totalmente distinta a aquellos que vivieron en dictadura. Habla de los Conocemos y estudiamos nosotros qué es lo que ha pasado en la historia, pero decimos, hey, ya somos más prácticos y necesitamos políticas públicas más rápidas para el trabajo, para la educación, sin que sea totalmente ideologizado, ¿no? Claro, por supuesto. Es más, los ciudadanos están pidiendo respuestas rápidas, no presentas un documento y que te lo regresen en 2 meses, tú quieres respuestas de inmediatos y para eso existen pues las redes digitales, las redes sociales, ese tipo de cosas. Y yo sé que ustedes están mejor preparados para esto. Gracias, pero también con mucha responsabilidad. Por supuesto. Porque no solamente es la preparación, nosotros personalmente yo tengo experiencia también en la gestión pública, desde mis prácticas, desde los 17 años he practicado en diferentes ministerios. ¿Cuál es tu profesión? He ido ascendiendo, yo soy abogada, pero tengo estudios de maestría en gestión pública. Entonces, ¿qué edad tienes? 32 años. Creo que es la edad, digamos que tampoco soy muy jovencita, ¿no? Pero creo que es una edad donde ya uno alcanza la madurez suficiente para poder ver los dos mundos, el mundo de los jóvenes y el mundo de los adultos, y pueda proponer políticas públicas en favor de los primeros para que los segundos los entiendan, porque tienen formas de pensar diferentes. Somos una generación en transición, de repente. Esta revolución tecnológica todavía no podemos medir sus consecuencias. Por supuesto, las consecuencias son mayores a la revolución industrial. Y es que la revolución se va dando cada minuto, cada segundo se va y cambia todo a cada segundo, ¿no? Para ti, Úrsula, esto de las redes sociales ha sido una buena palestra para que los jóvenes puedan decir, no, bueno... Excelente, no solamente en Perú, por ejemplo, la marcha de la ley de Pulpín se hizo solamente por redes sociales. En Brasil, la marcha del medio pasaje se hizo solamente por las redes sociales. Yo estuve en un encuentro también en Lima donde los compañeros egipcios me contaron cómo la primavera árabe había resultado, bueno, después del señor que se quemó a lo bonzo, había resultado la marcha internacional a través de las redes sociales, del Facebook y del Twitter. Entonces, definitivamente es un medio de comunicación que te hace mucho más transparente, donde te comunicas de inmediato y donde cambia tu paradigma social, ¿no? Y personal, tu forma de comunicación. Entonces, las políticas públicas tienen que asociarse, tiene que haber un Perú digital, que es lo que ayer hablaba Lourdes Flores Nano, ¿no? ¿Por qué en la administración pública, y los que trabajan en el Estado lo saben, el Estado tiene que ser tan ineficientemente burocrático? ¿Por qué no podemos hacer un trámite, por ejemplo, por una aplicación, ¿no? O por la página web? Creo que muestras de esto lo da René, que ahora hay un DNI electrónico que me parece muy bueno, pero no es suficiente en una institución. En una contratación pública, en un ministerio, uno se demora 3 meses para que te contraten. Yo lo he pasado porque he trabajado en varios ministerios. Tienes que cambiar por lo menos un mes gratis en cada uno de ellos. Entonces, esto se podría hacer con sistemas de innovación distintos, ¿no? Y eso es lo que nosotros proponemos: renovación en la política, renovación en la administración pública y renovación en las nuevas formas de vernos y de comunicarnos. Gracias, Úrsula Silva. En realidad, ella es la número 3 de la Alianza, pero es la número 2 del Partido Aprista. Está después de... Pero 3, no confundas. Es el 3 de la juventud, el 3 de la renovación, el 3 de la Alianza Popular, y vamos todos con la juventud a apostar por una nueva clase política. Bien, Úrsula, muchas gracias, mucha suerte. Te deseamos que estés en el Congreso. Gracias. Esa es la verdad.